¿Ya está grabando esta cosa? Pues para los muchos que quieren que yo mero predique en sus iglesias, deberán saber que hay especificaciones bien concretas, precisas y certeras. Primero, necesito estar en el asiento de honor, al ladito de la Ninel Bombona. Digo, de alguien de renombre como Marcos Witt o alguien ancina de importante. Miren, así para que no batallen con que no me toque al lado de alguien que tenga cara de chango. No me quiero estresar. Otra cosa muy importante, no me digan hermanito. Hermanito ranchero güero, hermanito. No soy un hermanito cualquiera. Soy el sacrosanto apóstol, profeta de las Áfricas, de las Américas y de las ciudades circunvecinas. Y también de los ranchos, poblados y colonias de toditito el mundo. Para acabar pronto. Recapitulando, si usted quiere que yo predique en su iglesia, pues váyanle anotando. Cuando yo pase al púlpito, usted tiene que decir con nosotros: Don Apóstol, profeta de las naciones, papi chulo. Esa fue una señal, que no sea tan soberbio. Pues me vale. Continuando. Bueno, eso de papi chulo no lo pongan. Ya me dio miedo, porque ya me imagino a las hermanitas aprontonas y lagartonas detrás de mí, queriéndose sobrepasar con mis carnitas. No, bórrele. Póngale ahí. Con ustedes, el ungido del Señor. Suena re chido. También preséntenme como maestro de historia, geografía, aritmética, trigonometría y física química. Y también soy... dejen investigo qué más puedo poner. Ahorita vengo. Ay, comadre, hola, comadrita. Ay, aquí muerta del aburrimiento. Ay, comadre, pero si ya te he dicho hasta el cansancio lo que debes hacer. Eres terca como una mula histérica. Para esos achaques tienes que leer la revista, la Biblia. Y la verdad, ay, qué pena me das. Yo creo que tú ni siquiera la has estrenado. O si la tienes en el baño de adorno. Y hablando de tus triglicéridos, eso es porque comes como marrana recién parida. Por eso estás como estás y sufres como sufres. Además, eres más mundana que las estrellas de Hollywood. Pierdes mucho el tiempo en carnalidades. Ahí te ves. Estas hermanitas que no entienden nada. Toda la saliva que gasto para nada. Les aconsejo de todo el corazón y hacen todo lo contrario. Ay, con este estrés. Solo me falta ver qué hay en la tele. A ver. Ay, mi Johnny. Papucho. Ay, pero esto obviamente tiene que ser con unos chocolatitos. Es que la novela está re buena. Un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Ay, mi Johnny, yo por ti podría ser la tercera de la novela. 3 mujeres y un camino. De seguro me escogerías a mí. ¿Será como lo pintan de verdad? ¿Como que algo aquí no me cuadra? Se me hace que estos chicos nada más no dan el ancho. Bienvenido seas al set de Cero Cuentos. Como puedes ver, un lugar repleto de sabiduría, repleto de conocimiento. Pero déjame contarte un secreto, que el libro más importante aquí es la Biblia, la palabra de Dios. Y a través de este libro escudriñaremos realmente si se dicen ser lo que son
¿O son puros cuentos? Y bueno, en esta ocasión nos toca ver las señales de alerta que nos da un religioso del siglo XXI. Para tal efecto, tendremos que ir directamente a la palabra en Mateo 23. Y este capítulo en particular inicia con una palabra que para muchos podría sonar falta de misericordia. La palabra denuncia. Otras versiones utilizan asimismo la palabra acusar o criticar como sinónimo de denunciar. Y bueno, ¿aquí quién está denunciando a quién o qué? Aquí es precisamente Jesús el que está denunciando a los religiosos de aquel tiempo. Y déjame decirte que la Biblia está llena de denuncias. ¿Para qué Jesús denunciaría algo en la Escritura? Pues para que la gente que escuchaba a estos religiosos se dieran cuenta y salieran del sistema. ¿Cuál sistema? El sistema cuadrado, el sistema religioso. Y vámonos con la señal número 1. ¿Cómo identificar a un religioso del siglo XXI? Y esta señal la encontramos en el libro de Mateo 23, versículo 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Sabes? Encontré una super versión que es la Nueva Traducción Viviente y ahí se traduce de la siguiente manera el versículo 2. Cualquiera que vea a estos escribas y fariseos creando leyes, se creerá que son Moisés en persona. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien predicar desde el púlpito? Lo ves tan lejano, lo ves tan ungido, lo ves tan consagrado. En realidad podrías decir, oh, es el Elías del siglo XXI. Oh, es el apóstol Pablo reencarnado. Mira el amor tan grande que tiene por las almas. La señal número 1 es que estos religiosos del siglo XXI dan una apariencia como de bondad, como una apariencia angelical. Usan el léxico apropiado, las caras apropiadas para convencer. Y se saben la palabra al derecho y al revés. Pero aguas, porque apenas estamos viendo la primer señal. Vámonos a la señal número 2. ¿Cómo identificar a un religioso del siglo XXI? Vámonos al siguiente versículo, el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente dice: obedézcanlos, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, solo lo que dicen. Es decir, que estos religiosos hablan mucho y hablan mucha Biblia. Pero si tuviéramos una relación personal íntima con ellos, nos daríamos cuenta de que no dan frutos. No tienen ni una pizca de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ellos podrían refutar y decir: yo tengo frutos, tengo una mega iglesia y además tengo un super ministerio que va creciendo. Los religiosos del siglo XXI también predican santidad, pero cuando nadie los ve, le hacen ojitos a las chicas de la alabanza. Vámonos directo a la señal número 3. Y esta está en el versículo número 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bien, los religiosos del siglo XXI hacen 1000 cosas, tienen 1000 actividades por hacer, pero todas son hechas con la motivación incorrecta y es ser vistos por los hombres. Entonces los veremos en las redes muy frecuentemente compartiendo 58.500 fotos de obras de caridad en la iglesia. Foto para el Face, foto para el Face, foto para el Face. Y en realidad no es malo compartir con los demás lo que uno hace como iglesia. El problema está con qué motivación se hace, si para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Y vámonos con la siguiente señal que está en el versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. A los religiosos del siglo XXI se les facilita mucho esto de la sociabilización y les encanta ir a los banquetes, a los congresos, a los retiros, pero eso sí, tienen que tomar asiento en primera fila, porque probablemente la persona que esté dirigiendo el evento podría identificarlos, llamarlos al estrado y aplaudir todos sus logros.
Es decir, que los religiosos del siglo XXI no les gusta pasar desapercibidos. Quieren las primeras filas, los primeros lugares. Y si les toca hasta atrás, eso sería una deshonra. Y vámonos con la siguiente señal para descubrir a los religiosos del siglo XXI. Y la siguiente señal está en el versículo número 7 y dice la palabra: y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, que les encantan los títulos rimbombantes. Nada de decirle hermanito, porque eso sería sobajarlo. Pero continuamos en la palabra en el versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y en esto me voy a detener un poco, porque no hemos comprendido que el reino de los cielos es horizontal. Es decir, que aunque hay diferentes llamados, todos son iguales delante de Dios. Obviamente que tienen diferentes responsabilidades, pero el reino de los cielos no es piramidal. Yo creo que Jesús nos enseña esto de no ponernos títulos precisamente porque conoce el corazón del hombre. ¿Cómo somos? Somos soberbios, somos orgullosos. A veces un título nos puede inflar, pero Jesús en el versículo 8 es muy claro. Todos somos hermanos. Así es que la próxima vez que te digan, hola hermanito fulanito, no te vayas a enojar. Y continuamos en el versículo 9 y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y con esto Jesús no quiso dar a entender de que a tu Padre terrenal no le pudieras decir papi o papá. Aquí está hablando del contexto de los líderes religiosos. Es decir, que no le podemos decir padre espiritual a nadie, porque solamente tenemos un Padre espiritual y ese es Dios. Él nos engendró en el Espíritu. Y con esto no me refiero a que no existan mentores, tutores, pastores, personas a las cuales nosotros les rindamos cuentas y que funjan como consejeros en nuestras vidas o como guías. Pero eso no significa que le tengamos que dar el título de papa. Te voy a decir por qué Jesús prohíbe que se le diga Padre espiritual a personas en la tierra. Ese título es un título bastante grande, que se puede prestar a que una persona endiose a otra, a que una persona crea que ese padre espiritual no se puede equivocar. E incluso se puede prestar a que ese padre espiritual, si no está bien con Dios, manipule a sus ovejas. ¿Por qué? Porque soy tu padre y haces lo que yo diga. Y cosas por el estilo. Sabemos que el único digno de llevar ese nombre es nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Y seguimos escudriñando a los religiosos del siglo XXI en el siguiente versículo, que es el 13. Dice la Escritura: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y buscando la palabra hipócrita en el diccionario, aparece como actor. Es decir, que los religiosos son excelentes actores. Mira, Hollywood les queda corto. Mira, están para un Oscar. Pero fíjate lo que me llama la atención. Jesús les dice, hipócritas, cierran el reino de los cielos a los hombres, no entran ni dejan entrar. ¿Y a qué se refiere esto? A que no están predicando realmente el evangelio del reino, porque para empezar, ni ellos están arrepentidos. ¿Cuál es el principio del reino de los cielos? El arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, su primer predicación fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si son hipócritas, en realidad no se han arrepentido. Y continuamos con el versículo 15 y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Qué tremendo! Mira, un religioso va a hacer hasta lo imposible por ganar un alma, porque a él lo que le gustan son los números, no la calidad que se le pueda dar a esa persona, no el alimento espiritual que se le pueda proveer. Entonces, ¿qué crees que estos líderes religiosos enseñen a sus ovejas? Estos líderes probablemente les enseñen, amen a su prójimo, amen a Dios, pero sus actos dicen todo lo contrario. Y esto hace que vivan una vida en hipocresía. ¿Y a qué voy con esto?
En Oseas 4:9 dice la palabra, y será el pueblo como el sacerdote. Es decir, si el sacerdote o líder espiritual está viviendo una vida en hipocresía, ese mismo estilo de vida lo va a terminar viviendo el pueblo, porque en realidad nos vamos a terminar pareciendo a aquella persona que nos dirige, aquella persona que nos forma, que nos alimenta, aquella persona de la cual vemos esos patrones de conducta. Y vámonos a la siguiente señal, que esto está tremendo. Y esta está en el versículo 23 y dice la palabra, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que quiere y espera Dios de uno de sus hijos? Son 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Esto se traduce en restituir el daño. Es decir, si pecamos contra Dios, lo justo es que le restituyamos a Él. Si pecamos contra nuestro prójimo, lo justo sería restituir al agraviado. Es decir, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Número 2, tener misericordia. Muchas veces juzgamos a lo loco, sin una pizca de misericordia. Pero Dios quiere que veamos a través de sus ojos, con compasión por el otro. Y la tercera cosa que Dios quiere de nosotros es que seamos fieles, es decir, que lo obedezcamos en todo. ¿Y a qué voy con esto? Que Jesús los señala y los critica por ser hipócritas, porque ponen mucho énfasis en que ellos son bien dadivosos y que dan el diezmo de todo. Pero ¿qué crees? Se están olvidando de lo más importante, hacer justicia, tener misericordia y ser fieles a Dios. Y vámonos a la última señal de cómo identificar a un religioso del siglo XXI. Tuve que hacer una síntesis de todo el capítulo 23 porque realmente está muy extenso. Si tú puedes, estúdialo, escudriñalo. Y yo creo que vas a sacar más señales de cómo es un religioso. Bien, vámonos al versículo 33 y dice la escritura: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Bien, la última señal de un religioso del siglo XXI es que puede degollar. Pero no te asustes, no a lo mejor físicamente, pero ¿qué tal con las palabras? ¿Qué tal con la condenación, con el juicio? Estas personas realmente pueden hacer papilla a un justo de Dios. Sin conocerlo, sin saber las motivaciones de su corazón, lo pueden etiquetar y pueden hacer que muchos odien a esa persona. Pueden hacer esto con su reputación. Mira, es bien fácil levantar falsos y destruir la vida de una persona. Pero no me culpes por decir esto, no me culpes por denunciar, no me culpes por acusar, porque el primero que lo hizo fue Jesús de Nazaret. Y su propósito no era hacer quedar mal a los líderes religiosos, sino exponer la verdad, porque esos líderes estaban llevando por el mal camino a todo el pueblo. Jesús habló con la verdad, sin tapujos, y se atrevió a decir: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? Y fueron precisamente los líderes religiosos de la época quienes crucificaron a Jesús. Así que, amada persona, no permitas que los religiosos del siglo XXI estrangulen tu relación con Dios. Y estas fueron las 28,000 señales. Bueno, no tantas. No me acuerdo ni cuántas, pero fueron varias. Varias señales de cómo identificar a un religioso del siglo XXI. Ay, realmente estoy enamorada de este libro. Nos vemos en la próxima emisión de Cero Cuentos.